Gracias, presidente. Estoy un poco sorprendida, presidente, porque parece que es verdad el dicho que dice otra cosa es con guitarra. Y yo creo que una de las cosas importantes en política es la consecuencia, es ser consecuente con lo que uno cree, con las convicciones que uno tiene, pero también con la forma como uno actúa en política. Y a mí me llama profundamente la atención de que las bancadas del Frente, que el año pasado votaron en contra de un alza del sueldo mínimo que era bastante, pero bastante más que esta alza, ahora digan de bueno, que hay que votar a favor porque la verdad es que el sueldo mínimo, si no, de otra manera, sería menos. Y bueno, eso el año pasado era igual. Entonces no sé cuál es la diferencia. No entiendo la diferencia entre el año pasado y este año. Y después se dice de que la verdad es que, bueno, ahora la situación económica es distinta y que ahora viene a la baja. Bueno, pero ¿quién es responsable de cómo se dan las señales políticas y económicas en un país? Es el gobierno. Y el año pasado se dijo tanta y en forma tan majadera de si es que era posible realmente vivir con el sueldo mínimo y si es que eso es suficiente. Y yo hago la misma pregunta este año. ¿Es posible vivir bien con 225.000 pesos? Yo creo que no. Y yo creo que la discusión es exactamente la misma que el año pasado. Y yo creo que a la política le hace mal cuando nosotros cambiamos de discurso dependiendo de si es que el que habita en la moneda es de nuestro color político o es de otro color político. Yo creo que la consecuencia en política es muy importante porque significa responsabilidad con el país. Y se ha dicho mucho, señor presidente, respecto a esta oposición, de que esta oposición sería una oposición que no quiere ayudar, una oposición que le dice a todo que no. Y yo veo una oposición completamente distinta. Nosotros podríamos ser tremendamente demagógicos y populistas y decir ahora sabe que vamos a votar en contra de este salario mínimo, porque la verdad es que no se puede vivir con este salario mínimo. Y estaríamos en una posición súper buena para salir en las radios y para hacer discursos y para decir de que en realidad no se puede con esto y este gobierno está siendo egoísta y que no está sintiendo con los trabajadores que viven con el salario mínimo. La verdad es que hacer ese discurso sería bastante fácil, señor presidente. Y nosotros no estamos haciendo ese discurso porque somos una oposición que es responsable y porque somos una oposición que quiere apoyar al país, más allá de apoyar las decisiones que está tomando el gobierno. Pero yo creo que es importante que en estos momentos en que nosotros estamos votando a favor de una iniciativa del gobierno y en que probablemente para nosotros sería mucho más fácil votar en contra y salir en todos los canales de televisión despotricando contra el gobierno porque el salario mínimo es muy bajo, nosotros estamos siendo responsables. Y vaya que estamos siendo responsables, porque recién el 2016 se va a llegar a los 250.000 pesos que se pedían el año pasado. Recién el 2016. ¿Y por qué? Porque ahora se dice que esto afecta el empleo. Y eso el año pasado no era así, era exactamente igual. Entonces, yo lo que pido es un poco de conciencia con el país, un poco de conciencia con la política también. Porque si cada vez que nos cambiamos de silla, cambiamos de discurso, la gente termina no entendiendo nada. Y la verdad es que no se vive bien ni siquiera con 250.000 pesos a los cuales vamos a llegar recién el 2016. Y por un intermedio, señor presidente, el año 2007, recordaba el senador Navarro, se planteó que el salario ético era de 250.000 pesos. El 2007. Y han pasado bastantes años. Y recién en el 2016 el gobierno está planteando que se va a llegar a los 250.000. Entonces, ¿esto depende de la voluntad solamente del gobierno? Ahora yo podría decir que sí,
que el gobierno casi que está haciendo, no sé, que no siente con los trabajadores que solamente tienen que vivir con ese pequeño salario mínimo. Pero sabemos que tiene otros efectos. Y creo que nosotros estamos siendo una oposición tremendamente responsable. Y espero, por su intermedio, señor presidente, que los dos ministros que en este momento están hablando por teléfono, que está bien, se acuerden de esto. Ministra, los estamos apoyando. Y para nosotros sería mucho más fácil decir que esto es poco. ¿Por qué es poco, ministra? Y nosotros quisiéramos más, sí, pero entendemos que la responsabilidad por el empleo que está bajando, ustedes la están tomando en cuenta. Ahora, lo que no entiendo es por qué esto era distinto el año pasado. Y es eso lo que yo creo que nosotros no debemos olvidar, que cuando uno está en el gobierno y cuando uno está en la oposición, siempre tiene que ser responsable. Y siempre tiene que ser no solamente pararse al lado del bailar con la bonita, sino que también ser consecuente y decir de que el año pasado la nueva mayoría, que ahora es gobierno y era oposición, la nueva mayoría votó en contra de un aumento que era harto más que esto. Y llegamos hasta el veto, si mal no recuerdo. Y nosotros hoy día le estamos dando el voto a favor, porque somos responsables. Somos una oposición responsable. No somos una oposición que niega la sal y el agua, sino que somos una oposición con la que se puede trabajar y con la que se puede conversar, incluso en temas con los cuales no estamos de acuerdo, como la semana pasada en el interventor en las universidades. Incluso en eso estamos dispuestos a conversar. Entonces, de verdad parece que otra cosa es con guitarra, porque las bancadas del Frente el año pasado, un aumento que era de 10.000 pesos o de 8.500 pesos reales, era poco. Y ahora un aumento de 3.600 pesos, 3.660 pesos está bien. Yo no entiendo eso. No entiendo por qué el año pasado 10.000 eran poco y ahora un poco más de 3.000 está bien. Eso no lo entiendo. No lo entiendo excepto que otra cosa es con guitarra y que cuando uno está en el gobierno tiene que ser responsable. Yo espero, porque los gobiernos van a ir cambiando, yo espero que nos acordemos después, en estas mismas votaciones de salario mínimo de todos los años, que cuando la nueva mayoría era gobierno, votó a favor de este aumento y lo celebró. Porque yo entiendo lo que dice la ministra, se pusieron quizás otras cosas sobre la mesa, pero el salario mínimo es el salario mínimo. Y ese hoy día se está aumentando solo en 3.660 pesos, 3.660 pesos reales. En eso es lo que se está aumentando. Y está bien, nosotros vamos a votar a favor, porque entendemos que hay un problema con el empleo en el país. Y una de las mejores formas de tener movilidad social en el país es tener trabajo. Y entendemos que el gobierno tiene un problema hoy día con los señales que está dando la economía. Y el gobierno es el responsable por lo que pasa en el país. Y nosotros lo vamos a apoyar. Pero el próximo año y el año que viene después y en 5 años más, no nos olvidemos que algunas veces la bancada de este lado tiene responsabilidad de gobernar y después le toca a la bancada del frente y de vuelta. Tenemos que ser siempre consecuentes y siempre responsables. No una vez rasgar vestidura porque se puede, porque se está en la oposición y después cuando está en el gobierno en realidad, pucha, ya no parece que no se podía tanto. Tenemos que ser siempre responsables, señor presidente, y porque nosotros somos una oposición responsable es que votamos a favor, aunque quizás sería más fácil decir que 3.660 pesos reales es poco. Gracias, señor presidente.